buenos días a nuestro conferencista, el profesor Víctor Rivera, y a toda la audiencia. Mi nombre es Deyanira Ramírez. Para los que no me conocen, soy neurólogo de la República Dominicana. Quiero expresar a cada uno de ustedes mi más cordial bienvenida, agradecer su asistencia y participación a nuestra actividad en el día de hoy para tratar un tema tan interesante como el que vamos a disfrutar en esta mañana. Agradecemos al Señor la oportunidad de permitirnos estar reunidos y al profesor Víctor Rivera, nuevamente, que va a ser el profesor que va a compartir con nosotros este interesante tema. El profesor Rivera es altamente conocido a nivel nacional e internacional por su extenso trabajo asistencial, académico y científico en el campo de las enfermedades desmielinizantes. El profesor Víctor Rivera es consejero y asesor de FOSEM, profesor emérito distinguido y neurólogo emérito honorario del Houston Methodist Hospital. Es profesor emérito de neurología de la Universidad de San Carlos, del Hospital Roosevelt, Guatemala, y profesor de la Cátedra Laboris Universidad de Monterrey, México. También es miembro del Senior y Fellow de la Academia Americana de Neurología. Es fundador y neurólogo distinguido de la Academia Mexicana de Neurología y es el director fundador de la Messenger MS Clinic, esperando que desde la distancia puedan sentir el calor humano. Sin más preámbulo, lo voy a dejar con el profesor Víctor Rivera, que viene a compartir el tema hoy con nosotros de vacuna para anti-COVID-19 en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué debemos saber? Los invito a que tengan su pregunta relacionada al tema para cuando el profesor termine su charla puedan hacerla, y al mismo tiempo les reitero que la charla será retransmitida por el YouTube de FOSEM.esclerosis múltiple y FUCASEN a partir de la próxima semana. Sin más preámbulo, lo dejo con el doctor, profesor Víctor Rivera. Doctora, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Para mí es un gran privilegio, es un honor, de hecho, el pertenecer, el ser asesor de tan magnífico grupo que es FOSEM, Foro Centroamericano y del Caribe para Esclerosis Múltiple. Y a través de ese vehículo y a través de las facilidades que nos están dando el día de hoy, tengo la oportunidad entonces de discutir con ustedes cuáles son las situaciones actuales de vacunas para COVID-19 y desde luego específicamente cómo atañe esto a los pacientes con esclerosis múltiple, porque ha habido mucha preocupación y ha habido confusión, por supuesto. Entonces, procedemos. Una pregunta técnica. Estoy tratando de cambiar mi diapositiva. Sí, son situaciones mínimas, pero que son importantes cuando existe una situación técnica menor, pero de cualquier manera. Siempre me ha fascinado a mí la situación de la historia de cómo empezaron las vacunas. Y de hecho, esto comenzó con la gran idea del famoso científico de mediados del siglo XIX, Louis Pasteur de Francia, que él pensó que muchas enfermedades de humanos y de animales no eran debido a que había una generación espontánea
de la enfermedad, produciendo una especie de infección, pero que de hecho la enfermedad y la infección era debido a algo, a microbios. Y con ese pensamiento empezó a extraer especímenes de saliva de perros rabiosos que había por todos lados en aquella época en las calles de Europa y también de todos lados del mundo, y los puso en laminillas de Petri y los expuso también a unas concentraciones de oxígeno importantes, fuertes. Él creía que de esa manera el virus o el microbio se iba a ser atenuado y hacerse menos infeccioso o nulificarlo. Entonces se le presentó la oportunidad de un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro con rabia y se arriesgó a inocularlo con lo que había preparado en esas laminillas de Petri sometidas a altas concentraciones de oxígeno y que él creía de que había atenuado, nulificado al microbio. Y efectivamente, de ser rabia una enfermedad absolutamente fatal y terrible, el niño se salvó. Y fue el primer caso en que sobrevivió alguien mordido por un perro o por algún animal salvaje con rabia y que se notó entonces de que la vacuna era de hecho una terapia. Entonces, por los últimos 125 años, las vacunas se han utilizado para muchísimas enfermedades infecciosas y así se ha prevenido y salvado millones de vidas. Y se han erradicado, de hecho, muchas enfermedades infecciosas a través de vacunaciones masivas. Vacunación se llama también inmunización porque la sustancia que se inyecta produce una reacción, una defensa inmune que es protectora del cuerpo de la persona, ya que el sistema inmune de esta persona, al recibir la vacuna con los microbios atenuados, muertos, modificados, o como se quiera decir, reacciona el sistema inmune, combate, destruye el agente infeccioso que ya no es tan infeccioso, pero al hacerlo produce una especie de memoria inmunológica. Y cuando se presenta de nuevo el mismo microbio en la persona, entonces ya hay manera de combatirlo porque existe defensas, existen células y anticuerpos que protegen a la persona. El mejor ejemplo de esto ha sido el sarampión y la poliomielitis, que ahora de hecho se han erradicado y ya no existen globalmente, aunque existen casos excepcionales. En ocasiones hay que dar refuerzos inmunológicos, hay que vacunar de nuevo o darlo esto periódicamente para aumentar la inmunidad. Recién nacidos y niños pequeños son vacunados automáticamente en general. Esto ha prevenido enfermedades infecciosas terribles, fatales, incapacitantes, y se va adquiriendo poco a poco lo que se llama inmunidad de grupo. Alguna gente se llaman esto inmunidad de rebaño, pero yo prefiero decirlo como de grupo, porque somos humanos realmente. Y significa esto también que la inmensa mayoría de personas de un país se hacen inmunes a alguna enfermedad infecciosa a través de esta situación. Algunas vacunas en adultos requieren de renovación cada 12 o 24 meses. El ejemplo típico es la vacuna contra el resfriado común estacional, contra la influenza, ya que el virus varía, el virus cambia.
y se producen diferentes cepas o mutaciones que requieren de una vacuna diferente. También cuando hablemos del tema de hoy, vamos a hacer este comentario de nuevo. Algunas vacunas son recomendables en adultos mayores que son vulnerables a ciertas infecciones. Por ejemplo, después de los 50 años, todos somos hasta cierto punto vulnerables a tener una infección por herpes zóster, pulmonía, en mujeres jóvenes Gardasil, que es la vacuna para el virus del papiloma humano, etcétera, etcétera. Entonces existen vacunas también que son para ciertos grupos de población. La inmunización en general en el mundo es obligatoria para niños recién nacidos, pero también depende de la actitud de gobierno y la política de salud pública de cada país. Y desde luego depende de acceso a vacunas. La vacuna contra la polio que había mencionado anteriormente fue manufacturada, y como ustedes recuerdan, el gran científico Salk ganó el premio Nobel porque fue el que manufacturó, descubrió, hizo la vacuna contra el polio, que era una gran preocupación en los años 20 y 30 y 40 tempranos del siglo pasado, y se llevó 7 años en poder producir esa vacuna. Sin embargo, cuando se inició la vacunación masiva a nivel mundial, para 1980 la polio ya se había erradicado. Hay muchas preguntas y dudas, pero ¿cómo puede ser posible que la vacuna contra COVID-19 se desarrolló en 8 o 9 meses? Las respuestas son dos. Primero, había una urgencia tremenda. Y segunda, para estas vacunas se han utilizado métodos científicos súper avanzados que antes no estaban disponibles. Desafortunadamente, la tragedia que nos agobia a todos y que nos ha cambiado no solo nuestra estructura familiar y social en el último año, aparentemente se desarrolló en diciembre del 2019 en Wuhan, China, con los primeros casos de neumonía típica. Hay cierta información, ciertos datos que sugieren que de hecho los primeros casos en Wuhan, China, fueron desde octubre del 2019. Y por muchas razones no hubo información, o hubo desinformación o información no correcta o incompleta. Sin embargo, pues poco a poco se fue diseminando la infección por todos lados de China, llegó a Europa, se vino al continente americano. Los primeros casos en Centroamérica fueron en Panamá y Guatemala en marzo de 2020. Y en esos mismos días, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de pandemia, lo que estamos ahora desafortunadamente experimentando. Los síntomas son, todos ustedes ya los conocen, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, que es una muy peculiar de esta infección, picor o dolor de garganta, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, mareo. Esta sintomatología aparece aproximadamente 4 o 5 días después de la exposición de la persona a una persona infectada y que se haya adquirido la infección. Generalmente los síntomas pueden manejarse de manera conservadora en la casa de la persona, en su hogar. Sin embargo,
desafortunadamente un porcentaje alto de personas, ahora ya no tanto, pero al principio, después de los síntomas comunes y corrientes comunes, se venía un desarrollo de síntomas multiorgánicos, es decir, se afectaba no solo las vías respiratorias, pulmón, pero también el aparato digestivo, el corazón, los riñones, etcétera. Es decir, un problema multiorgánico. La experiencia australiana nos sirvió de mucho. Este fue un estudio de observación de qué estaba pasando en Australia y sucedió a finales de la primavera del año pasado, principios del verano, en que notaron en Australia que los casos que tenían más mortalidad, los que morían más frecuentemente en sus hospitales, eran personas más grandes de edad, 80 años o más, ocupaba casi el 22% de los casos, y seguido por el grupo de 70 a 79 años, y conforme la persona, los grupos eran más jóvenes, disminuía la fatalidad, la mortalidad. También se notó de que los pacientes que tenían problemas asociados, comorbilidades, debido a condiciones médicas preexistentes, tales como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, enfisema, hipertensión o inclusive cáncer, eran los que tenían una tendencia a complicación más alta una vez que tenían una infección severa, y la mortalidad aumentaba también en estos casos. Interesantemente, aunque la persona estuviera bajo un tratamiento inmunosupresor, no encontraron ellos ninguna señal de que esto fuera contribuyente a que la enfermedad fuera más severa o inclusive a mortalidad. Hicieron una especie de comparación de sus casos, en este caso de esclerosis múltiple, y notaron que las personas con esclerosis múltiple, estoy hablando de Australia todavía, y las muertes debidas a la infección con COVID en personas con esclerosis múltiple era muy baja. Y esto lo compararon con los parámetros que había disponibles, es decir, la situación en Francia, en Italia, pero en Francia, en China nunca hubo una información adecuada en cuanto a este fenómeno, por lo que se especuló, pero realmente no creo que sea correcto. Pero la conclusión es de que no se encontró una gran afección o muerte en pacientes con esclerosis múltiple debido a la infección. Entonces tenemos una enfermedad que tiene muchos nombres. Coronavirus es un término general. COVID-19 indica el año de identificación. Y el virus tiene una apariencia que ya todos ustedes han visto en todos lados, en televisión, en revistas, en periódicos. Tiene una característica morfológica interesante porque está rodeado de espículas que le dan la apariencia de corona, y por eso se llama coronavirus. Estas espículas son hechas de una proteína, una glicoproteína. Interesantemente, los coronavirus, hay muchísimas variedades, si no cientos de variedades de coronavirus. Ya se habían descubierto en los 80s por la medicina veterinaria, afectando a mascotas pequeñas, perros y gatos, que les daba una forma de moquillo. Inclusive algunos veterinarios creían que estaban usando vacunas contra estas mascotas. Se sabe también que otros animales como el bisón
mink, y animales salvajes, particularmente murciélagos y pangolines, son infectados por este virus. Ahora, el pangolín es un animal extremadamente feo. Es una combinación muy rara de armadillo con un lagarto pequeño. Y son 3, 4 animales que parecen que se juntaron en esta variedad específica de animal salvaje. Existe en algunos países, China, en África, y los chinos lo han estado utilizando como un platillo muy especial, muy caro, pero se cree, esa es una de las teorías, que de hecho el virus de coronavirus que estaba afectando a murciélagos y pangolines en China, brincó hacia los adultos, hacia los humanos, mutó, cambió y se hizo patológico, infeccioso en humanos. Esa es una de las teorías que existen. Hay otras un poquito más complicadas que tienen que ver con política, pero digamos, eso es más o menos lo que se está considerado pues, actualmente. Algunas cepas de coronavirus han sido responsables por cerca de 20% de casos de resfriado común en humanos por años, pero nunca se veía, esas cepas son relativamente benignas. Adenovirus es otro virus que produce resfriado humano muy común, y también rinovirus, influenza, el flu, si todos esos son virus que producen infecciones respiratorias altas, pero que aunque algunas veces pueden ser muy complicadas, la inmensa mayoría de los casos se resuelve fácilmente después de unos días con tratamiento conservador en su casa, cuidándose. Pero este tipo de coronavirus, el COVID-19, es diferente. Ahora, lo que se llama SARS-CoV-2 es el término utilizado para el síndrome de ansiedad respiratoria aguda. Y desafortunadamente, una vez que se desarrolla este síndrome de problema respiratorio agudo con ansiedad y severo, todos estos casos requerirán de tratamiento o de manejo a través de terapia intensiva. Hablando un poco de la estructura del virus, y voy a tratar de simplificar esto lo más posible porque es una idea molecular muy especial, muy complicada, y tenemos la audiencia profesionales de salud, por lo que trataré de hacerlo adaptable a nuestro grupo el día de hoy. Entonces, el virus ya mencionamos que tiene unas espículas que son hechas de glicoproteína, que se llama proteína S o glicoproteína S. Tiene una especie de cápsula que se llama estructura, y esto cubre dentro del virus una cadena de ácido ribonucleico o RNA, que es utilizado, el RNA es utilizado por células de muchos tipos de nuestro organismo, por bacterias, por otros virus. Es decir, es muy común que se utilice el RNA como material genético para reproducirse. Es decir, el virus necesita transmitir esto a algo para luego poder reproducirse definitivamente. Es decir, como fecundar a otra estructura, a otro organismo, y poder de esa manera reproducirse indefinidamente.
Es un concepto interesante, pero está completamente comprobado y esto se ha sabido científicamente por muchísimos años. Entonces no es nada nuevo. También tengo que enfatizar que un virus no es un producto biológico, no es un producto que tiene características de bacteria o de parásito, nada de eso, sino que es una especie de organismo químico, es una molécula química. ¿Por qué se reproduce? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué tiende a infectar a seres humanos y animales? Pues es uno de los misterios de la microbiología que todavía no está completamente establecido. Pero no es un producto biológico, es una molécula química. Pero es invisible porque el virus mide 100 nanómetros. No puede ser visualizado ni con microscopios común y corrientes que se utilizan en los laboratorios o con microscopía electrónica muy sofisticada. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y si ustedes ven aquí en la figura de la mano, la esfera más chiquita es una esfera de 2 milímetros. Entonces, imagínense, la mitad de eso es un milímetro y un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, nos damos cuenta de por qué no lo vemos y por qué es tan invisible. Pues que el virus afecta penetra siempre a través del aparato respiratorio. Esto no es un virus que se penetra a través digamos, de comiéndolo o a través de la piel, nada de eso. Lo que pasa es de que cuando está presente en alguna superficie, la persona se toca la cara y a través de la nariz o de la boca penetra al aparato respiratorio, pero no es porque sea a través de la piel. Y una vez que llega al aparato respiratorio, a través de la circulación puede afectar otros órganos, incluyendo estómago, intestino, etcétera, etcétera. Y lo hace a través de millones de que cubren la pared interna o mucosa de estos órganos, del aparato respiratorio, la tráquea, los pulmones y del aparato digestivo para iniciar. Y estos órganos tienen millones de receptores en sus células, que son conocidos por sus siglas en inglés ACE, ACE2 y neuropilin 1. Entonces, lo que sucede es que hay un mundo, hay un universo. Imagínense que esta es una célula, una célula. Ahora tenemos que usar imaginación microscópica para poder entender esto. Esto es una superficie de una célula en la que de repente notan de que la célula nota de que vienen agentes con coronas. Entonces, de repente afloran en su superficie millones de receptores, que son los receptores ACE2 y neuropilin, y son los que de hecho capturan, reciben el virus y lo van a internalizar en la célula. Estos receptores lo hacen erróneamente capturar el virus para introducirlo dentro de las células. Esto es erróneo, pero la razón por qué lo hacen es porque nadie tiene inmunidad contra este virus. Es un virus nuevo, es un virus novedoso. Entonces, el organismo, las células no lo reconocen. Cualquier otro virus que ya ha sido reconocido por el organismo o que ya ha estado expuesto por infecciones anteriores, ya hay inmunidad de memoria. Entonces, cuando ese virus entra,
los receptores de las células no lo aceptan, ni siquiera lo ignoran, no pasa nada, porque el virus que ya está reconocido es atacado por el sistema inmune. Eso lo vamos a explicar en un momento. Pero este virus, como no hay inmunidad contra él, porque es nuevo, entonces es capturado, capturado por los receptores ACE2 y neuropilin 1 y introducido dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, el virus desorganiza sus estructuras internas de la célula y la destruye. Usa materiales de la misma célula para organizar su ARN, RNA, y así se reproduce infinitamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que el virus se acerca a la célula y la célula detecta que viene el virus y como no lo conoce, saca todos sus receptores y los receptores se alinean, el virus se adapta a los receptores o los receptores se adaptan a las espículas de glicoproteína del virus y gradualmente a través de varios procesos, varios estadios, la cápsula, la envoltura del virus interno que contiene el RNA penetra a la célula. Y vemos aquí en la secuencia 4 de que el RNA se libera y a través de pequeñas estructuras dentro de la célula misma, orgánulos, ese RNA empieza a producir sus propios hijos, los otros virus nuevos, coronavirus o COVID-19, dentro de la célula. Y una vez que hay cientos, miles de estos hijos nuevos, de estos virus dentro de la célula ya no soporta más, explota, se destruye y se liberan así cientos y miles de virus nuevos que ahora van a buscar otras células para afectarlas. De ahí que esto se convierte en una super infección y se transmite tosiendo, estornudando por la persona que está afectada por el virus, tosiendo, estornudando, o inclusive hablando. Por lo que yo he dicho de que hay gentes que hablan mucho o hablan muy fuerte, en estos días también tienen que utilizar una mascarilla o un cubrebocas porque pueden ser transmisores del virus, simplemente conversando. ¿Cómo podemos prevenir entonces la diseminación de gérmenes? Bueno, ya sabemos, el distanciamiento social de 2 metros de distancia es lo que se ha comprobado que es adecuado. Cubrirse con un pañuelo desechable la nariz y la boca al toser, tratar de no estornudar libremente, en un lugar público usar la mascarilla, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. De nuevo, no porque se transmite a través de la piel, sino porque voluntariamente se puede uno tocar la nariz o tocar los ojos y entonces se puede transmitir de esa manera. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos y desde luego si la persona desarrolla síntomas, fiebre, calofríos, etcétera, quedarse en casa cuando esté enfermo para evitar contaminar a otras gentes. ¿Cómo cuidamos a un paciente que ya está afectado con coronavirus en nuestro hogar? Bueno, nuestro paciente debe aislarse en su cuarto, en su casa, y debemos continuamente limpiar superficies. Dentro de la casa, todos tenemos que usar protección facial y guantes desechables
y eliminar el material contaminado por el paciente adecuadamente. Estas infecciones, como ustedes han escuchado, posiblemente lo peor dure 4 o 5 días, pero el paciente debe estar en cuarentena por lo que sabemos ahora. Antes decían 14 días, ahora ha bajado a 10, pero yo diría que por lo menos 2 semanas en cuarentena, y de esa manera podemos controlar la contaminación de otras gentes dentro de nuestra casa y dentro de la comunidad. La secuencia de situaciones, de síntomas, si los síntomas tempranos, así como mencioné, la persona que se puede cuidar en su casa, pues qué bueno. Pero hay personas que desafortunadamente los síntomas tempranos empiezan a ponerse más serios y el caso se convierte de un caso moderado a un caso severo. Estos pacientes generalmente son los que están tosiendo mucho, los que el oxígeno se les empieza a bajar, y esas ya son señales de alerta, ya son banderas rojas que hay que tener en cuenta. Estos pacientes probablemente requieran de hospitalización, y en general, si todo va bien, pues va a ser una hospitalización de 5 a 7 días, y durante ese tiempo pueden utilizarse tratamientos sintomáticos, pero también inclusive tratamientos específicos que ya son disponibles, como que se llama Remdesivir o Regeneron, que cuando se utiliza temprano en la enfermedad tiene una eficacia sensacional. Sin embargo, desafortunadamente, la historia natural de los casos severos es de que aún dentro del hospital el oxígeno sigue bajando, el paciente requiere de administración de oxígeno por vía nasal, pero si sigue progresando, empeorando, entonces va a requerir de intubación, asistencia con mecánica para respirar, y esto ya es lo que hacíamos el síntomas severos, ya parte de lo que llamamos el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Y ya para entonces, muy probablemente en la radiografía de tórax, en la tomografía de tórax, se encuentren estas opacidades pulmonares que se describen como fragmentos o pedazos de vidrio esmerilado, típico de este tipo de infección. Dexametasona, que es un esteroide, se ha utilizado con éxito en reducir este problema. Sin embargo, en este estadio, si el paciente requiere de terapia intensiva e intubación para respiración mecánica, la mortalidad aumenta tremendamente. Entonces, las buenas noticias es que hay tratamientos que se están utilizando, algunos todavía continúan en una fase de experimentación, y hay anticuerpos antivirales que ya también se están utilizando, y hay por lo menos 16 medicamentos que están siendo estudiados. Entonces, comentando algo sobre el suero o plasma de la persona que tuvo el COVID-19, en esos pacientes, obviamente, desarrollan anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, desde hace muchísimos años se ha utilizado este tratamiento para muchas infecciones. Lo que pasa entonces es que si a través del suero del paciente, no la sangre, sino de que se quitan todas las células de la sangre, y lo que queda el suero es lo que se le inyecta en 250 mililitros, hoy viene siendo como un cuarto de litro. En este suero contiene los anticuerpos anti-COVID-19 del convaleciente al paciente que está enfermo.
Interesantemente, se está estudiando actualmente en Costa Rica, Brasil y México otra técnica que ha sido utilizada ya desde hace tiempo, que es producir anticuerpos anti-COVID-19, bueno, puede para cualquier otro tipo de virus también, en ganado equino. Y en Inglaterra, en ganado ovino. Lo que se hace es entonces de que se inocula el animal con COVID-19, se espera que el animal produzca anticuerpos y entonces se puede obtener la sangre y el suero del animal para inyectarlo en el paciente. Es otra manera de verlo, pero eso todavía sigue hasta cierto punto en fase de experimentación. Lo que sí está ampliamente aceptado, aunque todavía no es tratamiento formal, y también se considera como experimental, es el uso de plasma de convaleciente. Mencioné de que existen antivirales, incluyendo estos dos que son de hecho anticuerpos monoclonales hechos en el laboratorio. Y Regeneron, por ejemplo, es un cóctel, utiliza dos anticuerpos diferentes manufacturados en el laboratorio y que al inyectarse en el paciente en las fases tempranas de la enfermedad, cuando la enfermedad ya está muy severa, muy avanzada, no funciona. Pero las fases agudas, tempranas de la enfermedad, estos anticuerpos inhiben el RNA viral, lo inhiben, por lo que impiden que el virus se multiplique. Entonces, poco a poco van siendo menos y menos y menos y se mueren los virus porque el RNA no está produciendo más virus, está afectado, está destruido por esos anticuerpos. Y otro más que también ya está disponible y que se ha comprobado de que es efectivo es Belamnivimab, y de hecho este anticuerpo neutralizante específicamente bloquea la glicoproteína de las espículas, por lo que el virus no es capturado. Es decir, el medicamento se adhiere a las espículas y entonces de esa manera los receptores de las células no lo pueden cachar, no lo pueden obtener. Vacunas. Pues ya llegamos al meollo de nuestra discusión. Hay numerosos mecanismos para producir vacunas anti-COVID-19. Algunos son basados en ácido ribonucleico. Otras vacunas son basadas en virus inactivado o que se ha hecho con menos poder de replicación o infectividad. Otros en que usan un vector. Un vector puede ser una especie como de vehículo, como un taxi para llevarse para llevarse la vacuna. Es lo que se llama un vector. Entonces, voy a dar muy brevemente una explicación sobre en qué consiste el sistema inmune de la manera más simple posible para poder entender esta situación. Tenemos todos diferentes tipos de células blancas. Unas son linfocitos T, que son glóbulos blancos, que combaten infecciones, y esto lo hacen a través de producir sustancias químicas que neutralizan o destruyen al microbio invasor. Estas células T desarrollan una memoria y por lo que se reactivan si de nuevo ven el virus. Y esto es lo que ha pasado por siempre con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. Nuestras células T están constantemente listas para atacar virus e infecciones con las que ya ha tenido un encuentro en el pasado. Los linfocitos B es otra forma de glóbulos blancos,
producen anticuerpos que bloquean y neutralizan al microbio. Y unas células grandes, que se llaman macrófagos, identifican los microbios y los devoran, literalmente, y al devorarlos los destruyen dentro de su célula. Entonces, supongamos que el virus COVID-19 entra al sistema de nosotros, en nuestro cuerpo, y en la circulación, el sistema inmune se activa. Las células T producen sustancias químicas contra el agente. Una de ellas, por cierto, es un interferón. Entonces, eso es a través de las células T. Las células B producen anticuerpos defensores contra el agente nocivo y el macrófago, que es el M, está listo a fagocitar, a ingerir el virus una vez que lo tenga presente. La vacuna mRNA o de mensajero es un poquito difícil de explicar el mecanismo. Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicarlo y ver si es posible que podamos entender de qué manera las vacunas RNA o ARN, como la de Pfizer, la producida por Pfizer a través de BioNTech, es totalmente hecha en el laboratorio. No es el virus. Entonces, es material molecular que se obtiene de la glicoproteína viral de las espículas, es decir, a través de una ingeniería molecular súper sofisticada, se toma una pequeña parte de la glicoproteína viral de las espículas y esta se pone junto a una molécula de un mensajero ARN. Este mensajero se inyecta junto con el virus en la persona. Sin embargo, el mensajero RNA es muy susceptible a la degradación dentro del cuerpo, por lo que tiene que estar protegido con una cubierta de lípido, de grasa. Lo que pasa es que esta cubierta de grasa, para proteger al mensajero y al fragmento del virus, que no se vaya a degradar dentro del cuerpo, se requiere de una refrigeración profunda de menos de 75 grados centígrados, lo que es un problema técnico porque se requieren refrigeradores muy especiales, de un transporte utilizando cajas con una refrigeración tremenda, y eso limite posiblemente la adquisición de este tipo de vacuna en muchos lugares que no tengan esta clase de tecnología. Estoy pensando en lugares remotos, en la selva, lugares rurales, etc. Pero en fin, el mensajero junto con el fragmento de la espícula es capturado por los receptores ACE2 y neuropilin 1, porque lo confunden con el virus COVID-19, entonces lo meten dentro de la célula, ya vimos cómo funciona ese mecanismo, y cuando dentro de la célula, entonces salen, no se reproducen los virus, pero salen hacia la superficie de la célula proteínas derivadas de esta combinación de la espícula con el mensajero, y entonces es cuando el sistema inmune los reconoce y los ataca. Y ahí vimos que el sistema inmune es células T, células B y los macrófagos, para empezar. Se desarrolla una memoria inmunitaria. La vacuna tiene 95% de eficacia. Se probó en 40,000 voluntarios saludables, la mitad de ellos recibió placebo. No hubo ninguna muerte en los estudios en que se realizó la vacuna de Pfizer, y se administra en 2 dosis con una diferencia de 21 días. La de Moderna también utiliza el mensajero RNA, y el proceso es totalmente similar al de la Pfizer, con la gran diferencia que en este caso la cubierta de lípido, para que no se degrade la combinación del mensajero
junto con el fragmento de la espícula del virus COVID. Esa cubierta de lípido es diferente. Es un secreto industrial. Sin embargo, esto lo hace más manejable porque no requiere de temperaturas de refrigeración profunda. Refrigeradores comunes y corrientes pueden utilizarse para guardar los frascos de las vacunas y sin descomponerse. El proceso intracelular e inmunológico es exactamente lo mismo. También se desarrolla memoria inmunitaria de una protección de poco más del 93%. En este caso, 35,000 voluntarios fueron estudiados, a mitad placebo. Tampoco hubo muertes y el tratamiento se da cada 2 dosis, 28 días aparte. Y eso simplemente explica, se toma la espícula, se pone junto al mensajero RNA cubierto con una cobertura lípida, una nanopartícula de lípidos, de grasa para protegerlo. Llega la célula lo toma y luego saca las proteínas que parecen como del virus COVID-19 y entonces sí, el sistema inmune, células B, células T, macrófagos van y lo atacan y se desarrolla una memoria inmunológica. Las vacunas mediadas por vehículo, son las AstraZeneca con Oxford en Inglaterra, Johnson & Johnson de Estados Unidos y Sputnik V de Gamaleya, rusa. Estas vacunas, todas ellas usan como transporte, como vehículo, como vector, el virus común, el virus del resfriado común, adenovirus, que por cierto se parece algo al COVID-19 morfológicamente, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que un fragmento de la molécula genética del adenovirus se remueve, quitan un pedazo del adenovirus para que ya no se reproduzca, entonces ya queda el adenovirus inservible. Y ahí donde se mutiló al adenovirus, entonces se inserta un fragmento de la espícula del coronavirus. Para que vean el tremendo avance tecnológico que de producción de las vacunas requiere. Interesantemente, estas vacunas, las de RNA, ya se habían utilizado anteriormente, no es nada que se inventó para el coronavirus. Estas ya se han utilizado en la vacuna de ébola, en la vacuna de la síndrome respiratorio mediterráneo y otras. Entonces, pero el año pasado se refinó la tecnología y fue posible producir estas vacunas en un proceso de 8 a 9 meses, como ustedes saben. El sistema inmune de la persona destruye el material vector conteniendo el fragmento del COVID-19 y de nuevo se desarrolla una memoria inmunológica formando anticuerpos contra el coronavirus. Y aquí vemos el adenovirus, el que le falta un pedazo porque se le quitó con ingeniería genética molecular. Ya no se reproduce el adenovirus, queda inservible, pero ahí es donde se pone un fragmento de la espícula del coronavirus, del COVID-19, y así es como se hace la vacuna, porque el sistema inmunológico reconoce al adenovirus y entonces empieza a combatirlo, a destruirlo, las células T con sus sustancias químicas, las células B con sus anticuerpos y los macrófagos a comérselo. Y esto es el principio de los que se usa para la producción de vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik V. El Sputnik V de Gamaleya, el ruso, utiliza 2 especies de adenovirus y el transporte es básicamente de nuevo a través de los adenovirus.
y los adenovirus contienen en su interior un fragmento del RNA del coronavirus. Son por la célula y dentro de la célula empiezan a transformarse. Eso me parece un poco diferente. Empiezan a transformarse en proteínas del COVID-19. Estas proteínas salen hacia la superficie de la célula infectada, y al salir las proteínas es cuando vienen los anticuerpos de las células B a afectarlo, a bloquearlo. Este Sputnik V, de Víctor, se administra cada 3 semanas y se reporta una protección de 91.4%. No se ha terminado la fase 3 de estos estudios. Los científicos rusos están muy confiables de que van a obtener, van a confirmar, de hecho, de que existe ese grado de eficacia y sin problemas de seguridad. Y veremos ahora más adelante cómo las vacunas rusas se manejarán en el futuro. Las vacunas chinas provienen de 2 compañías principalmente, Sinopharm y Sinovac. Hay otras que se están produciendo por otras compañías, pero no las vamos a discutir. El caso de Sinopharm, vacunas chinas, usan el virus completo, pero el virus lo inactivan químicamente, así como Pasteur inactivó al virus de la rabia. Aquí lo hacen, pero de una manera más sofisticada, más avanzada, más moderna. El virus es inactivado completamente, es decir, el virus parece virus, pero ya no hace nada. Induce inmunidad como microbio natural, por supuesto. Tiene un 79% de protección y la inyección todavía no está determinada con qué frecuencia debe de ser, cada 2 semanas o cada 28 días. Va a depender de muchos factores, la decisión final, o incluso utilizarse ambas fórmulas depende de la región. El CoronaVac es de los laboratorios Sinovac. Son partículas virales inactivadas químicamente también. Entonces, no es el virus, pero son fragmentos del virus inactivados químicamente. Y estos, al inyectarse, inducen inmunidad como microbio natural. La protección varía dependiendo de los estudios. Se han hecho estudios en Brasil, se han hecho estudios, desde luego, en China. No hay una uniformidad en los resultados. Sin embargo, el menos dice que 50.4% y el mayor 78%. En el caso de vacunas, todo lo que llega a 50% es aceptable, a 50% de protección, y la inyección es cada 2 semanas. Hay también vacunas cubanas que son producidas en el Instituto Finlay de Vacunas y utilizan una pequeñísima parte de la glicoproteína de la espícula, que es donde se une al receptor ACE2 y al filogreen 1. Entonces, esa pequeña parte se llama el dominio de unión del receptor, o la unión del receptor, la pequeña parte de la espícula en la que se une con el receptor de la célula. Y además añaden un fragmento de vacuna contra tétano para hacerlo más, para reforzarlo. Esta vacuna se llama Soberana 02. Hasta ahora están acabando fase 2, 900 sujetos voluntarios. Se planea aumentarla a cientos de miles. Hay un acuerdo bilateral con Irán. Y están en ciernes otras vacunas también de Cuba, Abdala y Mambisa. Estas vacunas están muy avanzadas en su investigación
pero todavía no están, digamos, vistas a nivel comercial. Esta distribución mundial de vacunas justa, la Organización Mundial de la Salud dice que no. Sin embargo, ya hay compromisos de venta de China, en Chile, Perú, de las vacunas chinas en Chile, Perú y México. Argentina ya está utilizando la vacuna rusa de Sputnik V. Bolivia tiene muy amplio. Le van a hacer la gran competencia a la vacuna Pfizer de Estados Unidos y a la Moderna. En mi comunidad, en Texas, estamos en el grupo 1A. Es decir, que es el grupo de personas, de personal profesional que está en primera línea. Médicos, técnicos, enfermeras, gente administrativa que está en las zonas de unidades de COVID, de sala de emergencia, terapia intensiva, inclusive las gentes que trabajan en mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ancianos o gente de la mayor edad, principalmente si tienen algún problema médico. En mi comunidad le bajaron a 65 años hacia arriba. Y después viene el resto de la población hasta que eventualmente van a llegar con los jóvenes, no necesariamente niños, eso no se ha decidido, pero definitivamente jóvenes y posiblemente adolescentes tardíos, pero ya más tardíamente, ya más adelante. Desde mi punto de vista, mi concepto, y que está apoyado, como vamos a ver, por las grandes asociaciones de esclerosis múltiple internacionales, dentro de este grupo 1A deben estar pacientes con esclerosis múltiple, principalmente los que tienen un EDSS de 6 o más y que tienen también enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión. Esto lo menciono en un segundo. Entonces, estos son pacientes que son candidatos para vacunación en el grupo 1A. La EDSS de 6 es cuando la persona requiere de un aditamento o de asistencia para caminar, ya sea unilateral o bilateral. Los factores de riesgo que se han identificado son sexo masculino, más de 60 años de edad, de nuevo EDSS de 6 o más. El EDSS es por las siglas en inglés de calificación extendida de discapacidad. Y es una escala específicamente diseñada para esclerosis múltiple. Entonces, EDSS de 6.0 más, genética africana o genética surasiática y comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfisema, enfermedad cardio o cerebrovascular. Las reacciones alérgicas a la vacuna Pfizer. Hasta ahora, 21 reacciones alérgicas en aproximadamente 2 millones administradas. Eso nos pone en un rango de 5 reacciones por cada millón de inyecciones, que es bajísimo, bajísimo. No ha habido fatalidades, nadie ha muerto de eso. En general, los efectos adversos por la vacuna Pfizer es como un 2%. Fiebre, dolores musculares, malestar general, que se pueden controlar perfectamente con Tylenol o algún antiinflamatorio como ibuprofeno. Aquí en la columna que ven ustedes en su izquierda es que de 21 casos de alergias, 21 pacientes que tomaron la vacuna Pfizer, la inmensa mayoría de ellos eran alérgicos previamente a medicamentos. Uno de ellos a la vacuna de antirrábica.
pero y otros a la vacuna de la influenza, la estacional. Pero la mayoría tenían alergias a muchas cosas, pero la mayoría eran alérgicos a ciertas medicinas. La reacción ocurre durante los primeros 30 minutos en promedio, de 15 a 30 minutos después de la vacuna. Sin embargo, el pronóstico no es malo, porque absolutamente estos 21 pacientes que desarrollaron una reacción alérgica a Pfizer, la vacuna de Pfizer, todos se mejoraron y todos se fueron a su casa. En el caso de la vacuna de Moderna, fueron 10 hasta ahora, en 4 millones de pacientes. Eso da una tasa de 2.5 por cada millón de inyecciones. Y también la misma situación. Los pacientes que desarrollaron una especie de reacción alérgica ya tenían antecedentes, por lo tanto, cuando se va uno a presentar a que le den la vacuna por primera vez, en todos los lugares se están preguntando o están dando una forma en que esa pregunta está presente. ¿Usted es alérgico a algo? ¿Ha tenido alergias a vacunas? Y entonces, si dice uno sí, es necesario que esa persona se quede 30 minutos de observación después de la vacuna. En general, el resto, si no tiene problemas, son 15 minutos. Después de la vacuna, 15 minutos de observación y se va a su casa. En estos casos, también la reacción, estoy hablando de Moderna, la reacción fue en los primeros 15 minutos, 30, y todos también, el pronóstico fue muy bueno, todos fueron a su casa sin ningún problema. Ahora, vamos a hablar rápidamente de las cepas. Estamos a punto de terminar la presentación. La proteína S de la espícula se utiliza, como mencioné, en la manufactura de vacunas. Pero también esa glicoproteína, la espícula, es la que más frecuentemente cambia debido a las mutaciones del virus. Todos los virus mutan. Eso es parte natural de como ellos viven, de su historia. Y cada mes, cada 6 meses, cada año cambian, se convierten en una cepa un poquito diferente. El problema con COVID-19 es que otras mutaciones notadas en Inglaterra, en Sudáfrica y en Brasil, las tres son diferentes, pero se ha notado que son más infecciosas. Es decir, la gente se contagia más rápidamente, más fácilmente, pero no quiere decir que aumenten más que sean más agresivas en complicaciones y mortalidad. No, pero se contagian más fácilmente, por lo que hay que tener ahora precauciones extras para prevenir. El uso de la mascarilla o cubrebocas, el distanciamiento social, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos y de hecho la definición de falacia es engaño o mentira que se esconde bajo algo que parece verdadero, y lo traigo a colación por la situación de que ciertos productos que no se han comprobado con evidencia científica, desafortunadamente se han utilizado como reacción de ansiedad, de ignorancia, frustración, incluyendo en un principio la hidroxicloroquina, que es un medicamento antipalúdico, y más recientemente ivermectina, principalmente en países latinoamericanos, llegando al grado de que en Perú se inyectaron con este producto ivermectina, que es un producto antiparasitario, se inyectaron 5,000 indígenas con la forma veterinaria de este producto, con un intento de prevenir la infección, pero no tiene ninguna base científica. De hecho, el artículo que han estado utilizando los promotores de ivermectina es un artículo que se inicia diciendo el fármaco aprobado por la FDA
inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro, en laminillas, pero está aprobado por la FDA como antiparasitario. Y así se ha usado por años, pero no para COVID-19. E inclusive la situación es de que se ha mostrado de que en estudios más controlados, de que no es de utilidad. Y también aplica esto para el reciente anuncio de Carbativir, las gotitas milagrosas venezolanas de José Gregorio. José Gregorio es un beato venezolano muy reconocido, muy querido, pero las gotitas milagrosas, de hecho, es un producto cubano y está siendo, o fue investigado, está siendo investigado en Venezuela y se propone como tratamiento casi de 100% de éxito. Sin embargo, no existe de nuevo ninguna evidencia para hacerlo o para aceptarlo. En el caso de ivermectina, este estudio que fue publicado recientemente, hace apenas unos días, en una de las revistas más connotadas científicas internacionalmente, un estudio controlado en humanos con COVID-19, etcétera, etcétera, no tuvo ningún impacto en la carga viral medida con PCR y de hecho los resultados comparados fueron iguales a placebo. Entonces, ¿cuál es la posición oficial apoyada por ACTRIMS, la American Academy, American Committee for Treatment and Research in MS, ACTRIMS, y el consorcio de MS Centers y la coalición de tratamientos, que es una de esclerosis múltiple, que es una postura idéntica a la MS International Federation? Es exactamente lo que estamos también promoviendo a través de FOSEM, un documento que va a ser pronto distribuido entre los diferentes ministerios de salud de la región centroamericana y del Caribe, ya que ha habido decisiones basadas más que nada en falta de información de los ministerios públicos, en lo que se refiere a acceso de personas con esclerosis múltiple a las vacunas. Esta es la posición entonces oficial de la National MS Society, de ACTRIMS, de la MS International Federation, del consorcio, etcétera, etcétera. Está completamente apoyada por esas asociaciones internacionales súper importantes. Las personas con esclerosis múltiple deben vacunarse contra COVID-19. Deben vacunarse. Las vacunas contra COVID-19 son seguras para las personas con esclerosis múltiple. Las vacunas no son peligrosas en personas que tomen medicamentos para esclerosis múltiple. Y todos tenemos la responsabilidad personal de reducir el contagio durante la pandemia y eliminar el virus lo antes posible. Y con esto termino mi presentación y agradezco infinitamente su fina atención y su paciencia por todo lo que hemos discutido el día de hoy. Muchas gracias, doctor. De verdad que estupenda presentación la que nos realizó. Desde el inicio, abarcando cómo el virus actúa en el cuerpo, cómo se expandió a través del mundo, y creo que ha sido una excelentísima conferencia. Quisiera leerle algunos comentarios que nos han llegado a la página de FOSEM y a las redes sociales de FOSEM, y también agradecerles a todas las personas que en este momento nos escuchan y ven a través de la página de FOSEM en Facebook y en Instagram y después en YouTube. Bueno, nos envían saludos desde Panamá, Neisa Jiménez, desde México, desde Uruguay, desde República Dominicana. Tenemos comentarios desde Costa Rica y prácticamente desde Estados Unidos, desde New York. Tenemos prácticamente la atención de toda América en este momento. Doctor, quisiera leerle algunas preguntas. Dice, ya usted explicaba que no hay ningún tipo de contraindicación en pacientes
sin importar la medicación que esté tomando para esclerosis múltiple. Pero una de las preguntas que nos llega aquí dice Dora Alicia Portugal Villarreal, dice, tengo 22 años con esclerosis múltiple. Duré 10 años en silla de ruedas y en la actualidad llevo 4 evolucionando favorablemente con el medicamento Gilenya o Gilenya, no sé cómo se pronuncia. ¿Podré ponerme la vacuna contra el COVID? Esa es una de las preguntas que nos llegan. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí. Gilenya es un medicamento oral de alta eficacia y no tiene absolutamente ninguna contraindicación vacunarse mientras se le toma este medicamento. Qué bueno que va bien con esta terapia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta que, bueno, usted nos explicaba también las diferentes vacunas y las diferentes tipos que hay y la oferta que se está haciendo. Dice que si hay algún tipo de diferencia entre una vacuna china que tiene una parte del virus o una vacuna rusa que no tiene una parte del virus. Esa pregunta nos las hace Roxana Cáceres de González. Sí, muchas gracias. La vacuna china se basa en el virus COVID, ya sea fragmentos de este o todo el virus completo que ha sido deactivado, es decir, que ya no funciona utilizando ciertas técnicas, pero es el virus inservible, pero es el virus en sí. Mientras que la vacuna rusa usa un vector, es decir, un vehículo, que es el virus adenovirus, que es un virus común del resfriado. Entonces, esos son diferentes, los mecanismos de producción son totalmente diferentes, tanto a nivel molecular como a nivel de efecto clínico. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Tuvimos un corte de transmisión, así que vamos a continuar con las preguntas. Dice Araceli Ralón, dice, muy interesante su plática. Soy paciente de esclerosis múltiple, pero con diabetes, obesidad, tiroides y ya me dio un infarto. Uso betaferón 3 por semana. ¿Puedo ponerme la vacuna? Esta pregunta nos la hace Araceli Ralón. Sí, Araceli, definitivamente usted pertenece al grupo 1A. De nuevo, cada país tiene su propia clasificación, pero 1A, digamos, es el prioritario por la razón de todas las comorbilidades que tiene y el hecho, pues, también que tiene la enfermedad, esclerosis múltiple. Entonces, sí, califica perfectamente. De hecho, no hay ninguna contraindicación para las gentes tomando interferón ni ningún tipo de tratamiento para la esclerosis múltiple para que no sean candidatos para la vacuna. Ok, perfecto. Nos pregunta Gaps Mark, no sé cómo pronunciar eso. Dice que tiene 2 preguntas. Dice, la primera, en su investigación, ¿cuál es el motivo por el cual los pacientes con esclerosis múltiple no están tan altamente comprometidos para ser de riesgo antiinfección de COVID-19? ¿Son los medicamentos? Esas me imagino que se refiere a la prioridad que le dan los países. Y la número 2 dice que si el virus es transmisible cuando una persona está fumando y expulsando el humo. Y si la distancia de 2 metros es adecuada. Esas son como 3 preguntas que nos hace Gaps Mark. Muy bien, pues son preguntas muy interesantes. De hecho, es un misterio, pero es un buen misterio, el hecho de que la población con esclerosis múltiple no haya sido tan afectada por la epidemia, por la pandemia, como estábamos
temerosos que sucediera en un principio. Pero esto es un fenómeno que se ha notado internacionalmente. En todos lados, los pacientes con esclerosis múltiple no han sido tan afectados como creíamos que iban a ser afectados. Afortunadamente, gracias a Dios. No se sabe por qué. Es factible que a lo mejor la enfermedad en sí, el tipo de disfunción inmunológica de la enfermedad, y en ciertos casos, cuando se añade el uso de tratamientos que también tienen cierto efecto en el sistema inmunológico, como que desorganicen la tendencia del virus a infectar. Eso es nada más una especulación. Realmente no sabemos por qué sucede esto, pero es un fenómeno real. Y qué bueno, aunque no sepamos por qué por lo pronto, pero lo aceptamos. La segunda pregunta, sí. El fumar es un potencial, una manera potencial de propagar el virus, tanto como si fuera estornudo o tos sin cubrirse. La distancia de 2 metros es una distancia que hasta cierto punto es aceptable, pero si alguien está fumando, yo me retiro un poco más. Ok, perfecto, doctor. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta que más de 15 comentarios hacen la misma, pero creo que es la más interesante de todas y la voy a dejar de último. No sé cuánto tiempo va a destinar usted a responder preguntas para ver si se la hago de una vez o hacemos un espacio. Muy amable, Luis, muy amable. Realmente, pues yo estoy a la disposición de ustedes. Depende de la situación técnica y de cuánto tiempo se cuente con esto. Yo no tengo ningún problema. Usted es el maestro de ceremonias y el que maneja tiempos y... Perfecto, doctor. Entonces voy a seguir con las preguntas y en un tiempo prudencial. Yo pienso que tal vez unos 10 minutos más y cuando ya las hemos abarcado, entonces finalizamos Me parece muy bien. la conferencia. Me Doctor, parece muy bien. nos saluda el doctor José Peralta Rodríguez de Panamá y dice que la vacuna, se habla de que la vacuna se le da la segunda dosis a los 21 días, pero también se habla de 42 días después de ser puesta la primera dosis. ¿Qué si hay alguna diferencia sobre esto? Gracias por la pregunta, doctor Peralta. De hecho, está bien establecido ya farmacológicamente de que la Pfizer, la vacuna Pfizer, la separación es 21 días. En mi caso, yo recibí la segunda dosis 20 días después de la primera, pero fue por razones de dificultad de acceso de mi hospital, etcétera, etcétera. Pero 21 días es el tiempo adecuado. Un tiempo más prolongado, no se sabe, digamos, si da la inmunidad que quisiéramos obtener. Con la primera dosis, estamos hablando de Pfizer, la primera dosis provee aproximadamente 50% de protección para la segunda o tercera semana. Cuando se da el refuerzo, la segunda dosis, 21 días más tarde, se obtiene entonces 95% de protección, pero una semana después de la segunda dosis. Así funciona más o menos. Ok, perfecto. Doctor, hay otra pregunta que nos hacen y varias veces está repetida y es si la vacuna me afecta o le afecta en este caso al paciente
si sé que días después voy a utilizar un medicamento como el interferón o algún otro medicamento, que si no lo deja inactivo la vacuna o le afectan algo o hay algún efecto adverso, sabiendo que, por ejemplo, hoy le van a poner la vacuna, pero el lunes le toca la medicación. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, lo que si nos enfocamos en el mecanismo molecular de la vacuna y el mecanismo molecular del tratamiento, no funciona de manera completamente diferente. Y nuestro consejo es de que no se suspenda el tratamiento, particularmente ese tipo de tratamiento inyectable, no se suspenda, se continúe con el programa, con la agenda, y la vacuna no interfiere ni con el medicamento, ni el medicamento interfiere con la vacuna. No hay problema ahí. Perfecto, doctor. Y bueno, hay otra pregunta acá que nos han hecho varias veces y es que si puedo utilizar la vacuna con virus inactivo aún siendo inmunocomprometido. La respuesta es sí. El virus, la vacuna del virus inactivo son las chinas. Y por lo pronto, ¿no? Afortunadamente va a haber muchas vacunas de todos tipos disponibles. No estamos a ese nivel todavía, pero vamos hacia allá, que es la gran luz al final del túnel, ¿no? Y entonces, eh, eh, no hay problema con el virus atenuado. No hay absolutamente ningún problema para esclerosis múltiple ni para la persona con esclerosis múltiple que esté tomando medicamento. Ok, perfecto. Otra pregunta muy interesante. Dice, doctor, ya me dio COVID. ¿Hay algún efecto adicional si me pongo la vacuna? Muy buenas preguntas, muy buena pregunta. COVID, aparentemente hay tantas situaciones, tantas dudas que no conocemos todavía. Vamos aprendiendo día a día cómo se comporta este microbio, cómo se comporta la infección, qué es lo que hace al sistema inmune, etcétera. Entonces, una vez que tuvo COVID, aparentemente el cuerpo reacciona naturalmente produciendo anticuerpos contra el COVID. Eso, pues, de esperarse. Pero se ha visto que las personas que tuvieron la infección aparentemente producen anticuerpos hasta 3 meses, 4 meses después de la infección. Y después se bajan los anticuerpos, lo que hace que esta persona vuelva a tener cierto grado de predisposición a otra infección. Entonces, para evitar eso, se aconseja que aunque la persona haya tenido el COVID, cuando haya la oportunidad se vacune. Perfecto, doctor. Doctor, nos habla aquí uno de los seguidores de la página y dice que cuando usted se estaba dando la opinión sobre la ivermectina, se cortó la señal. Entonces, que si puede repetir eh, cuál es su opinión profesional sobre este medicamento. Sí, yo sé que ha tenido mucha popularidad y ha sido muy promovido en Latinoamérica principalmente. Este producto es un antiparasitario que es muy útil en la ceguera de río y en otras enfermedades terribles que existen en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica y en África. Sin embargo, el hecho de que un grupo australiano hizo un estudio in vitro, es decir, en laminillas, en que puso el virus de COVID y luego le agregó la ivermectina, eh, y que inhibe al virus in vitro,
Cuando esto se traduce al usarlo en humanos, ya a nivel clínico para prevenir, eso no hay ninguna evidencia de que resulte. Comentaba de que ya hay estudios y mostré una página de un artículo reciente publicado en una de las revistas internacionales más aceptadas científicamente. Es un estudio multicéntrico, gentes de España, gentes de Holanda y creo que una o dos de Estados Unidos. Científicos que hicieron un estudio en pacientes que empezaban con la enfermedad, con la infección temprana de COVID. Y les dieron el medicamento utilizando un protocolo, el protocolo común y corriente que se usa para antiparasitario. Y no resultó. No cambió en nada el curso clínico. Todos los pacientes le hicieron pruebas de conteo, de cuantificación viral utilizando técnicas de PCR y tampoco se mostró que las haya afectado. De hecho, al final de cuentas, ya cuando analizaron estadísticamente todos sus resultados comparados con placebo, era lo mismo placebo que el medicamento. Entonces, cuando ya se pone esto en práctica, no se ve que haya una indicación o justificación. Ahora, mi postura es amplia. Yo sé que hay mucha preocupación, hay mucha angustia, hay mucha frustración, porque la gente dice, bueno, no tengo acceso a la vacuna aquí en mi país. Yo sepa cuándo va a llegar la vacuna, cuándo me voy a vacunar. Entonces, si me dicen que esto funciona, pues lo voy a tomar por lo pronto. Pues sí, digo, es una reacción normal. Pero tengo la obligación ética y profesional de decir de que desafortunadamente los datos, sí basados en evidencia, sí basados en estudios bien hechos, no muestran que sea de ninguna utilidad. Ahora, si la persona quiere tomarlo independientemente, eso ya depende, es una decisión individual y obviamente no la voy a criticar. Digo, es una libertad que todos tenemos de hacer nuestras propias decisiones. Desde el punto de vista clínico-científico, no existe la evidencia que apoye el uso de ese medicamento. Y mencionaba también de que desafortunadamente algunos gobiernos, ministerios de salud pública en Latinoamérica, muchos de ellos, sin la información, sin la educación científica adecuada, han promovido el uso de este medicamento a nivel masivo, a nivel nacional. Y mencionaba también de que en Perú, precisamente, inyectaron indígenas peruanos con la forma veterinaria del medicamento por inyección para prevenir, porque se veía que pues, la vacuna no iba a llegar pronto. Posiblemente no les pasó nada, pero no creo que sea un protector oficial contra el virus. Perfecto, doctor. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. La primera es, ¿hay alguna diferencia en la vacunación o hay algún estudio que demuestre que haya diferencia entre los tipos de esclerosis múltiple, por ejemplo, el remitente o otros tipos? Esa es la primera pregunta. Si quiere, conteste y después le hago la segunda ya para finalizar. No, muy buena pregunta. De hecho, no tiene por qué haber diferencia. Claro que el sistema inmune de la persona con esclerosis múltiple se comporta de manera diferente en las formas progresivas que en las formas recurrentes, eso lo sabemos. Sin embargo, desde el punto de vista del efecto de la vacuna en formas clínicas diferentes, no parece que exista. Entonces, tanto la persona que está levemente afectada, entre comillas, con una forma remitente,
a otra que está con un EDSS avanzado y tiene una forma progresiva. Ambos extremos califican perfectamente para la vacunación. Ok. Doctor, también algo que nos están llegando varias preguntas, pero creo que ya usted la respondió en la conferencia, y es que independientemente de la medicación que esté utilizando el paciente con esclerosis múltiple, no está contraindicada la vacuna. ¿Es así? Así es, así es. Ujú. De hecho, la única preocupación hasta ahora que no está bien definida es pacientes que han recibido un trasplante de células madre, que se usa quimioterapia de alto calibre, pero son casos muy inusuales, diría yo, dentro de nuestra población latinoamericana. Eh, Esos casos todavía no se sabe exactamente qué pasará con la vacuna, ¿no? Eh, Particularmente las que tenemos actualmente, la RNA y la de vector. Sin embargo, en pacientes que están tomando medicamentos muy sofisticados para esclerosis múltiple, como natalizumab, como ocrelizumab, etcétera, etcétera, no hay contraindicación para la vacuna. En el caso de ocrelizumab y otros medicamentos que bajan la contabilidad, la concentración de células B, es lo que hace, por ejemplo, ocrelizumab. Lo que se aconseja ahora es de que la vacuna se dé antes de la siguiente dosis del medicamento. El medicamento se da cada 6 meses ya establecido el programa. Y entonces, si me toca en junio la siguiente dosis, pues yo ojalá que tenga acceso a mi vacuna, digamos, en abril o en mayo. Y entonces lo que se está promoviendo, porque una vez que se da el ocrelizumab, se bajan las células B tremendamente e inclusive disminuye la capacidad de protección de la vacuna. Entonces, pensando en todas esas cosas logísticas, que son hasta cierto punto teóricas porque no tenemos todavía los datos, pero es el consejo en general. Excelente, doctor. Y doctor, ahora sí dejo la pregunta más interesante para el final, la que nos han preguntado más los seguidores de la página en comentarios, en mensajes privados, en el Instagram, y es ¿cuál es la vacuna más indicada para pacientes de esclerosis múltiple? La de Pfizer, la de Moderna, la rusa, la china. Según su opinión, ¿cuál es la más recomendada? Esa Muy es bien. una pregunta que nos ha llegado mucho. Creo que usted tiene su posición y es que cualquiera puede funcionar, ¿verdad? Pero mejor que usted nos lo explique, según su opinión, ¿cuál es la vacuna más indicada para los pacientes con esclerosis múltiple? Muy bien. Eh, si nos adherimos al principio, al concepto que tienen las asociaciones mayores de esclerosis múltiple, como la National MS Society de Estados Unidos, el MS International Federation, que abarca 90 y tantos países, tengo entendido, o más. Si nos adherimos a los conceptos de vacunación en general, las únicas vacunas que no son recomendables, no son recomendables en esclerosis múltiple, repito, las únicas vacunas que no son recomendables para pacientes con esclerosis múltiple son las que están manufacturadas con virus vivos. Y tenemos vacunas para la influenza, para el resfriado estacional, que requiere de cada año una revacunación. Hay una forma que es intranasal y que contiene virus vivo. Esa no es recomendable para esclerosis múltiple, porque no sabemos cómo va
a reaccionar el sistema inmune en la presencia de un virus vivo activo. Ahora, en el caso de los virus, de las vacunas RNA y las de vector, que usa adenovirus atenuado, esas no tienen ningún peligro. Las vacunas chinas utilizan virus prácticamente inactivos, no muertos, pero inactivos, o fragmentos virales inactivos. Todas esas pueden ser tomadas en pacientes con esclerosis múltiple sin ningún peligro. La vacuna rusa usa adenovirus también para meterse a la célula, pero es un adenovirus atenuado. Entonces, todas estas califican dentro de ese concepto que no son virus vivos. Las vacunas RNA que tenemos ahora no son ni siquiera virus, son fragmentos moleculares. Entonces, veo yo que sí hay muchísima seguridad, independientemente del tipo de vacuna que se presente la oportunidad para que la tenga el paciente con esclerosis múltiple en los diferentes lugares, en las diferentes regiones de Latinoamérica, pues veo de que sí va a haber mucho margen de seguridad en cuanto a eso. Entonces, la respuesta a la pregunta es cualquier vacuna de las que están ahorita en disposición, siempre y cuando no tenga virus vivo, se le puede aplicar a un paciente con esclerosis múltiple. A usted lo voy a contratar, Luis, de que sea mi intérprete. Sí, se lo digo porque mientras usted estaba explicando, aún nos sigue llegando esa misma pregunta y creo que representa muy bien la incertidumbre que hay entre pacientes y claro, creo que entre la población general, ¿verdad? Sí, sobre la vacuna. Ahora, caso de nuestros países, que desafortunadamente las vacunas no van a llegar inmediatamente, pero van a llegar, seguro van a llegar. Hasta ahora no ha habido ninguna vacuna de las que he mencionado, ninguna vacuna que utilice un virus vivo, afortunadamente. Claro, eso súper claro. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo y la atención que nos brindó, hablando como representante de todos los seguidores de la página de FOSEM en Facebook, de FUCASEM y de todas las personas que se conectaron. Le agradecemos muchísimo porque esa explicación con tal paciencia, con tal a un nivel que puede sonar muy técnico, pero usted nos lo explicó de una manera que creo que todos entendimos. Es algo que muy pocas personas pueden lograr y creo que nos están llegando mensajes de muchísimas gracias, doctor. Bueno, son cientos de mensajes los que nos han llegado. Carmen Villeda dice más tiempo, no terminen todavía, pero tampoco queremos abusar del doctor. Pero yo creo que con esta excelentísima conferencia que usted expuso el día de hoy, va a llenar ese vacío que hay, ¿verdad? De la información para pacientes con esclerosis múltiple y que le genere un poco más de seguridad y de tranquilidad cuando llegue la vacuna en sus determinados países. Tenemos situaciones lamentables que en algunos países no se les va a dar tanta prioridad como otras enfermedades, ¿verdad? Pero creemos que poco a poco con este tipo de conferencias vamos a aumentar la información disponible no solamente para los pacientes sino también para las autoridades de los países, y es al final lo que FOSEM busca, que haya más conocimiento en la comunidad sobre esta enfermedad, sobre las enfermedades desmielinizantes y que al final generen incidencia en la comunidad. Así que, doctor, muchísimas gracias. Recordarles a todas las personas que se conectaron que tenemos nuestras redes sociales en el Facebook como FOSEM, el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple. En Instagram salimos como FOSEM.esclerosis múltiple, igual en Twitter, FOSEM.esclerosis múltiple. Y esta charla pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, se suscriben y aparecemos como FOSEM en mayúscula,
esclerosis múltiple. Ahí la van a poder ver en la tarde. Les agradecemos a todos. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares y que sepan que FOSEM siempre trata de poner contenidos relacionados a la esclerosis múltiple, a la neuromielitis óptica y a otras enfermedades desmielinizantes. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Nos despedimos también de nuestros seguidores en Facebook. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.